Estimados, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva jornada de capacitaciones que hemos organizado con mucho cariño desde Hospital Digital, el Ministerio de Salud y la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Les queremos agradecer su convocatoria día a día y su entusiasmo por seguir participando y capacitándose diariamente a través de esta plataforma. El día de hoy tenemos la presencia del kinesiólogo Nicolás Montesinos, quien es parte del equipo intensivo de la Clínica Las Condes y del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, terapista ventilatorio certificado del CLPCTR, docente clínico de la Universidad de Chile, miembro del Directorio de Kinesiología Intensiva de la SOCHIMI, y hoy día nos va a presentar el tema de cálculo de mecánica pulmonar. Les recordamos que el chat va a estar disponible durante toda la sesión e iremos recopilando sus dudas para que sean respondidas al final por Nicolás, así que les solicitamos irlas haciendo desde ya para que puedan hacerse en el tiempo justo. Además, les vamos a enviar el link de una encuesta creada por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva para la evaluación de las charlas expuestas. Así que le damos la bienvenida a Nicolás y bienvenidos a todos ustedes. Súper, comencemos. Bueno, esperando que estén todos muy bien, muy buenos días. Vamos a comenzar con la presentación en la jornada del día de hoy, en la cual vamos a revisar algunos temas y algunos elementos en relación al monitoreo de la ventilación mecánica y el control, el seguimiento y el cálculo de la mecánica pulmonar de los pacientes que se encuentran ventilados de manera invasiva. Temas que vamos a revisar en esta presentación. Primero que todo, veremos una breve introducción en la cual entenderemos el contexto en el cual se enmarca la importancia de tener un adecuado monitoreo y seguimiento del comportamiento mecánico de nuestros pacientes. También luego revisaremos algunas características de algunos indicadores. Luego revisaremos ya cuáles son las herramientas más rutinarias y prácticas que podemos llevar a cabo y controlar al lado de la cama del paciente. Y finalmente una breve conclusión operativa. Antes de comenzar a entrar en materia con esta presentación, primero que todo quiero declarar 3 conceptos principales. El primero de ellos tiene relación a que el monitoreo de la ventilación mecánica, con todas sus múltiples herramientas, ¿cierto?, que son bastantes, la verdad es que es un tema bastante amplio, con múltiples aristas que pueden desarrollarse de manera bien extensa. Ya el monitoreo y el control de la mecánica pulmonar es un tema que se puede abordar de manera bien profunda, de manera bien extensa, en varias jornadas inclusive. Ejemplo de esto es un poco lo que les muestro a continuación, este artículo de revisión, bien icónico en lo que a terapia intensiva respecta, publicado en Respiratory Care en el año 2014 por Dinges, en el cual nos muestra de manera bien operativa y bien resumida un poco todas las variables de mecánica pulmonar que podemos disponer para justamente controlar la respuesta mecánica de nuestros pacientes ante la terapia ventilatoria que le estamos administrando. ¿Ya? Y en paralelo también, como segundo punto, existen múltiples dispositivos que permiten obtener información de la respuesta ventilatoria de nuestros pacientes. Ejemplo de estos son el balón esofágico, canografía, presiones sensadas en el ventilador mecánico, bioimpedancia. Pero la verdad, en este contexto y básicamente por la razón de la cual nos convocan, la idea de esta presentación y como dogma central de lo que vamos a conversar a continuación, es poder entregar elementos prácticos y herramientas prácticas que garanticen un adecuado monitoreo de la ventilación mecánica que podamos nosotros manejar de manera operativa, al lado de la cama de nuestros pacientes, de manera rutinaria. Habiendo dicho eso, y como les comentaba en un comienzo, a modo de introducción y para poder contextualizar la importancia en la cual se desarrolla el monitoreo de la terapia ventilatoria, primero que todo tenemos que entender cuáles son los pilares fundamentales que sustentan la ventilación mecánica en nuestros pacientes. Y para eso tenemos que remontarnos a un par de décadas atrás, específicamente en los años 90, y entender cómo se ventilaba a nuestros pacientes en ese tiempo. La mejor forma de abordar este concepto es revisando lo que respecta al consenso de Illinois, publicado en el año 93, en el cual establece que la ventilación mecánica en ese tiempo tenía que regirse por 3 pilares fundamentales. El primero de ellos establece de que justamente la terapia ventilatoria que yo le entregue a mi paciente tenía que ser capaz de soportar y o manipular el intercambio gaseoso pulmonar. Y cuando nos referimos a intercambio gaseoso, damos cuenta de que nuestra ventilación tenía que ser capaz de garantizar una adecuada ventilación alveolar, todo esto monitoreando presiones parciales de CO2 arterial y pH, y de la misma forma garantizar una adecuada oxigenación arterial, monitoreando adecuados valores de presiones parciales arteriales de oxígeno y saturación de oxígeno, como pilar número 1. Como pilar número 2, nuevamente, nuestra terapia ventilatoria, nuestra ventilación mecánica,
tenía que ser capaz de aumentar los volúmenes pulmonares, específicamente aquellos en relación a la inspiración al final de la inspiración, y al mismo tiempo garantizar una adecuada capacidad residual funcional. Y como último elemento, nuevamente, el soporte ventilatorio tiene que garantizar y entregar la capacidad de poder reducir y o manipular el trabajo respiratorio de nuestros pacientes, de tal forma que la musculatura respiratoria, el fuelle y la bomba justamente respiratoria, pudiese descansar y descargarse. Nos decían entonces este consenso en los años 90 de que si nosotros cumplíamos estos tres pilares, vale decir, soportar el intercambio, garantizar los volúmenes pulmonares y reducir el intercambio, reducir el trabajo respiratorio, yo estaba realizando una buena ventilación mecánica, estaba realizando una buena terapia ventilatoria. Pero sin embargo, en el paso del tiempo y de manera progresiva, se empezó a acuñar el concepto y la idea de que la ventilación mecánica no era inocua. De hecho, por lo contrario, pudiese llegar inclusive hasta generar daño en el pulmón. Es así que finalmente, ya en el año 2013, ¿cierto?, con esta publicación también bien referencial en la New England, se acuña el concepto de BILE, ya de daño inducido por la ventilación mecánica, el cual nos dice que se produce básicamente por dos mecanismos de daño principales. Daño por atelectrauma, ¿cierto?, apertura y cierre cíclico del parénquima pulmonar, y daño por sobredistensión, ¿vale? Es decir, estoy abriendo mucho el parénquima pulmonar. Y este mecanismo de daño se ve exacerbado cuando tenemos pulmones de este tipo, ya pulmones que son altamente heterogéneos y en el cual vamos a encontrar conviviendo y relacionándose distintos tipos de parénquima y también en paralelo distintos tipos de daño. Podemos ver aquí que vamos a tener en la zona más ventral, ¿cierto? Vamos a tener zonas que van a tender a estar más sobredistendidas. Vamos a tener en la parte media zonas que van a estar en directa relación con una apertura y cierre cíclico constante en todos los ciclos respiratorios, zonas más inestables. Y de la misma forma ya en la parte baja, en la parte más basal, ¿cierto?, más dorsal, tendré parénquima que ya va a estar en colapso franco. Dicho esto, ¿cierto?, este pulmón va a tender a dañarse mediante distintos mecanismos. Ya vamos a tener alteración del epitelio bronquial y alveolar como procedimiento fisiopatológico número 1. Luego esto va a tender a generar alteraciones biológicas dado por una invasión importante de sopa inflamatoria, para luego generar alteraciones fisiológicas determinadas por un aumento del espacio muerto, caída de la intensibilidad, caída en el intercambio gaseoso, para luego finalmente generar la falla monoorgánica del pulmón y en consecuencia la falla multiorgánica y como elemento final la muerte. Dicho esto, es que a estos tres pilares fundamentales que les comentaba en un comienzo, que rigen la ventilación mecánica, se agregaron otros dos pilares fundamentales. Uno que está destinado a evitar la sobredistensión mediante mecanismos de polutrauma y barotrauma, y evitar mecanismos de daño por apertura y cierre cíclicos determinados por atelectrauma y biotrauma. O sea, tenemos una tendencia que está destinada a garantizar una ventilación mecánica que sea efectiva, y en paralelo, como nuevos dos pilares, una línea que tiene que garantizar una ventilación mecánica que al mismo tiempo sea segura. Segura también, y esto es una información que de a poco vamos conociendo, ¿cierto?, de nuevos mecanismos de daño, en parte de ellos asociados a la energía mecánica que pudiese estar recibiendo el pulmón, ¿cierto?, o más bien conocido, que quizás ya todos lo hemos escuchado como mechanical power, con todas sus variables, ¿cierto? Hay una fórmula bien extensa que nos muestra cómo interactúan diferentes variables de programación y de mecánica, u otras líneas de trabajo en relación a mecanismos de daño relacionados a procesos de Pendeluf o ya de PESIL. Pero todos tienen en común, como les comentaba, garantizar una adecuada estrategia ventilatoria que, al mismo tiempo que sea efectiva, tiene que proteger el pulmón. Y de esta forma tenemos esas dos líneas, ¿cierto? La terapia ventilatoria que le entreguemos a nuestros pacientes de manera rutinaria, que se encuentran en ventilación mecánica invasiva, tiene que garantizar que tiene que ser efectiva y al mismo tiempo tiene que ser segura. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo monitoreamos esto? ¿Cómo nos aseguramos de que la ventilación mecánica es efectiva, pero al mismo tiempo es segura? Que no le estamos generando más daño del que queremos evitar y el cual queremos proteger a nuestros pacientes. Como les comentaba en un comienzo, existen múltiples herramientas de monitoreo, existen múltiples indicadores, pero la verdad de manera rutinaria al lado de la cama del paciente, y como se les comentaba de forma bien operativa, que podemos emplear al lado de nuestros pacientes, disponemos de elementos bien concretos. Dentro de esto tenemos garantizar y controlar un adecuado volumen corriente, ¿cierto? Evaluar elementos mecánicos del sistema respiratorio dado por la resistencia de vía aérea, inspiratoria y expiratoria.
dado por la distensibilidad, tanto estática como dinámica, cómo se comporta la presión positiva final de la inspiración de manera intrínseca, o el PIB intrínseco, valores de control de CO2 expirado, la gráfica pulmonar y finalmente elementos de bioimpedancia que a lo largo de esta presentación vamos a ir revisando brevemente cada uno de ellos y cuál es la importancia clínica y operativa, nuevamente, que podemos tener de control al lado de nuestros pacientes. Como característica general, y esta tabla lo resume bastante bien, podemos ver que distintos elementos de monitoreo tienen distintas propiedades, que es importante conocerla, identificarla y manejarla para poder, a la hora de querer ir a buscar cómo se está comportando mecánicamente nuestro paciente, podamos seleccionar una u otra herramienta. Se los muestro solamente, no quiero explayarme en esto, pero pueden ver de que dentro de las variables que pudiesen tener distintas herramientas de evaluación, estas pueden ser regionales, pueden ser continuas, pueden ser puesta en marcha al lado de la cama del paciente, puede ser de manera no invasiva o pueden tener presencia de elementos de radiación o no. Por nombrar alguna, evaluación, por ejemplo, de las presiones en el ventilador. Esta no es regional, vale decir es global, porque básicamente nosotros cuando vemos las presiones en el ventilador, ¿cierto? Estamos evaluando cómo se comportan las presiones en el global. No podemos discriminar si esa presión que estamos midiendo en el equipo corresponde a la zona apical del pulmón derecho o a la sala del pulmón izquierdo o no. Estamos viendo un valor que básicamente corresponde a un valor que identifica todo lo que está pasando en el pulmón. Sí lo puedo evaluar de manera continua, ¿cierto? El ventilador me lo muestra en cada ciclo respiratorio, puede ser evaluado al lado de la cama del paciente. Se puede obtener esta información de manera no invasiva, y ahí sale con un asterisco entre comillas, ¿cierto? Porque de igual forma yo tengo que tener conectado a mi paciente a ventilación mecánica y no le administra radiación a mi paciente, por decir una. Por el contrario, por ejemplo, la medición de gases arteriales, esta no es regional, también yo veo cómo se comporta el sistema de manera global, no es continua, no la puedo evaluar de manera continua al lado de la cama de manera cíclica, pero sí se puede evaluar al lado de la cama, de manera no invasiva, entre comillas nuevamente, y sin radiación, por nombrar algunas. Entonces, nuevamente, volviendo a este esquema que nos va a acompañar durante toda la presentación, vayamos a analizar el primer elemento, que tiene estricta relación con el control estricto del volumen corriente que le estamos entregando a nuestros pacientes, como medida de administración de elementos que pudiesen eventualmente generar daño en la mecánica pulmonar y en el parénquima pulmonar. Este control se sustenta básicamente en lo siguiente. Nosotros de manera espontánea, ¿cierto? Como se muestra en ese esquema, realizamos nuestra ventilación de manera autónoma con presión negativa consecuente y resultante de la activación muscular que tiene, ¿cierto?, nuestra bomba respiratoria, determinada por los músculos respiratorios, donde el principal de ellos, ¿cierto?, como todos sabemos, es el músculo diafragma. Y el músculo y esta bomba respiratoria, al generar un delta de presión, genera un delta de volumen y, por tanto, todo el soporte respiratorio. Por el contrario, cuando tenemos ya en un segundo caso a un paciente conectado a ventilación mecánica invasiva, ya no tenemos un sistema que funciona de manera autónoma con presión negativa generada tras la activación de la bomba respiratoria, sino que en este caso el aire que está recibiendo el paciente y la presión es directamente en consecuencia a lo que nosotros estemos programando en el ventilador mecánico. Ya nosotros decidimos de manera arbitraria cuánto es el aire y la presión subsecuente que quiero que reciba mi paciente a nivel de parénquima pulmonar. ¿Qué es lo importante de este detalle? Que hace en la década pasada, en el año 98, se comparó, justamente un estudio también bien referenciado por Marcelo Mato, dos estrategias de ventilación, siendo una de ellas en la cual en ese tiempo era la estrategia convencional, que ventilaba al paciente alrededor de 10 a 12 ml por kilo de peso, y probó una estrategia en la cual tendía a restringir un poco más el volumen corriente, una estrategia más protectora, y pudo determinar esto en una corte de 53 sujetos, que aquellos pacientes que recibieron una terapia ventilatoria convencional con volúmenes más altos, tuvo una mortalidad alrededor del 71%. ¿Ya? Dicho esto en palabras simples, aquellos pacientes que emplean esa estrategia de emplear volúmenes más altos se mueren más. Y uno se preguntará, bueno, ¿por qué? ¿Por qué en ese tiempo se ventilaba así, siendo que ahora algo tan quizás de perogrullo, algo tan evidente? La verdad es que la naturaleza siempre está más avanzado que todos nosotros, y la respuesta básicamente estaba ahí, ¿ya? Cuando se fue a analizar cómo se comportaba el volumen de aire en los mamíferos, ¿cierto?, de todo el reino animal, se pudo identificar de que este volumen que ellos movilizaban, ajustado al peso de ellos, al peso real, ¿cierto?, se podía ver de que todos estos animales, todos estos mamíferos, ventilaban y respiraban, ¿cierto?, alrededor de 6 ml por kilo de peso. O sea, básicamente esta estrategia no busca proteger a los pulmones, sino que básicamente hacer como
debiésemos respirar todo de manera convencional, todos los mamíferos de manera convencional, en condiciones fisiológicas. Esto de manera operativa, ¿cómo lo garantizamos? Para esto tenemos que, en nuestro paciente, ¿cierto?, que puede ser al ingreso, una vez que llega nuestro paciente a la unidad, o ya de manera rutinaria, si es que no tenemos el dato del registro, tenemos que medir a nuestros pacientes, de tal forma de poder obtener la talla y, en consecuencia, el peso ideal, y de esta forma poder, mediante fórmulas o ya de frente a algunas tablas que se encuentran disponibles, poder garantizar un volumen ajustado, ¿cierto?, al peso ideal que debiese tener mi paciente. En relación a ese peso, yo puedo garantizar si quiero ventilar a ese sujeto a 6, a 7 o a 8 ml por kilogramo de peso ideal. Ya de manera bien concreta, así lo vamos monitoreando día a día, conociendo la talla, el volumen que debiese mover, y monitoreamos en el ventilador mecánico cuánto es el valor que él está movilizando en ese momento. Como segundo elemento, y ya entrando un poco más en terreno de los elementos de mecánica pulmonar, ¿cierto?, tenemos elaboración de la distensibilidad pulmonar. Para entender un poco este concepto, tenemos que ir un poco a elementos más fisiológicos que sustentan la terapia ventilatoria. Cuando nosotros queremos respirar, ¿cierto?, realizar la ventilación pulmonar, que conlleva, ¿cierto?, la movilización de volúmenes de aire, justamente este aire debe ingresar, ¿cierto?, del medio externo al lugar, al parénquima, donde se realiza el intercambio gaseoso. Para que este volumen pueda ingresar, debe ir sortando distintas resistencias que le va a entregar el conducto respiratorio, el sistema. Estas resistencias están dadas básicamente por dos elementos. Por una parte, la resistencia que me va a entregar las vías aéreas de conducción, que podemos ver en las primeras flechas de la izquierda. Y en segunda parte vamos a tener la resistencia que me entrega el parénquima pulmonar, ¿cierto? Un parénquima que por propiedades viscoelásticas va a tender a cerrarse, y yo con mi ventilación tengo que expandirlo. Estas cargas, estas resistencias, ¿cierto? Nosotros de manera fisiológica las sensamos con nuestros quimio y mecanoreceptores, ¿cierto? Y realizamos el esfuerzo muscular para generar un delta de presión que venza justamente esas dos cargas. Por una parte, la carga resistiva en relación a la resistencia que me entrega la vía aérea, y la carga elástica es la resistencia que me entrega ya el parénquima pulmonar. Eso nuestro sistema lo hace de manera fisiológica, pero nuevamente, como les comentaba, ahora nosotros de manera externa, con nuestra terapia ventilatoria, tenemos que garantizarle esta presión. Este delta de presión se evidencia y interactúa mediante la ecuación de movimiento respiratorio, el work of breath, ¿cierto?, que se conoce con su sigla en inglés, en el cual básicamente me correlaciona y me interactúa justamente como el trabajo que tiene que hacer nuestro sistema, trabajo medido en joules, ¿cierto?, para vencer la carga resistiva, que es directamente dependiente de la resistencia y el flujo que tenga mi paciente, y la carga elástica, que tiene directa relación con el volumen y la elastancia, de manera directamente proporcional o indirectamente proporcional, el volumen y la distensibilidad. Como les comentaba, esta presión para vencer estas cargas tenemos que entregársela a nosotros de manera externa, con la presión que le estamos entregando en el ventilador mecánico, y ahí le muestro justamente una gráfica de presión-tiempo. Una gráfica que va a subyacer y va a contener ambas cargas. Es una curva que va a mostrarme la presión que está teniendo el sistema y que está empleando para vencer ambas cargas, para vencer la carga resistiva y la carga elástica. Dicho esto, analizamos cómo se comporta la distensibilidad pulmonar. Distensibilidad, concepto fisiológico que se define, ¿cierto?, como la fuerza o presión requerida para expandir el pulmón a un volumen determinado. Esta, en términos de fórmula, para ser calculada, va a depender directamente del delta de volumen que va a movilizar mi paciente a un delta de presión determinado, y que en ventilación mecánica, en relación a la fórmula de la derecha, va a depender directamente del volumen corriente que mueve mi paciente, con un delta de presión determinado por la presión de pausa y menos el PIB que presente mi paciente, ¿ya? De esa forma yo la puedo calcular y la puedo monitorear. De manera bien práctica, ¿cómo puedo obtener esos valores? Le muestro nuevamente la misma curva, presión-tiempo del ventilador que está teniendo mi paciente, y en esa curva que yo les comentaba que están simbióticamente desarrollándose la carga resistiva y la carga elástica, yo tengo que separarla para poder identificar cuánto de esa presión que está recibiendo mi paciente en respuesta a sus propiedades mecánicas está empleando para destinarla a vencer la carga elástica y la resistiva. En relación a la carga elástica, para esto vamos a hacer una pausa inspiratoria, ¿cierto?, que me va a tirar estos tres valores: valor de presión inspiratoria máxima, un valor de presión plató, presión meseta, o
un valor de PIB, como podemos ver ahí en la parte basal. Y de esa forma, conociendo el volumen corriente, yo puedo obtener, mediante el delta de presión de plató y PIB, cuál es la extensibilidad de mi paciente y yo puedo monitorearla en el tiempo. Este es un valor que tiene una importancia clínica significante, porque yo puedo evidenciar cuánto es el volumen que mueve mi paciente a un delta de presión dado. Y esto, en el tiempo, yo puedo determinar si mi paciente a una presión constante está moviendo más o menos volumen, y por tanto yo puedo inferir que mi paciente está más distensible o menos distensible a mover más o menos volumen. Valor de referencia, lo ideal es que el paciente mueva alrededor de 60 a 70 ml por centímetro de agua. De manera bien práctica, esto cómo lo podemos hacer al lado de la cama del paciente, que le muestro un video de un ventilador Puritan-Bennett 840, ya en el cual está ventilando de manera cíclica. Realizamos una pausa inspiratoria en la cual me permite separar ambas cargas resistivas y elásticas y obtener valores de presión máxima, presión plató y PIB. Y como pueden ver, aquí me aparecen en la parte superior los valores censados. Me aparece el valor de presión plató, me aparece el valor de distensibilidad y me aparece el valor de resistencia de vía aérea. Ellos ven el cursor, ¿no? Sí. Sí, el valor de resistencia de vía aérea. ¿De acuerdo? Con esta estrategia en la cual yo hago una pausa inspiratoria, yo puedo obtener esos tres valores. Dicho esto, en cuanto al monitoreo de la distensibilidad, y basándonos en la misma curva que les mostraba hace un momento, que es la curva de presión-tiempo en una modalidad controlada por volumen, ¿cierto? En el cual yo obtuve estos tres valores de PIB, plató y PIB, yo puedo obtener otra información que es bien valiosa. Puedo obtener un delta de presión que está dado por la presión plató menos el PIB, que se conoce comúnmente como el driving pressure o presión de distensión. Porque es una presión o es un cálculo que me entrega mucha información clínica y significancia clínica, dado que se publicó este artículo hace un par de años, ¿cierto?, en el año 2015, en el cual este grupo, liderado por Marcelo Amato nuevamente, fue a evaluar distintas variables de control pulmonar, ¿cierto?, de variación de presiones, y fue a identificar cuál de estas variables tenía incidencia clínica, me entregaba factor pronóstico, y pudo determinar que justamente sujetos que tenían presiones de distensión o presiones de pressure elevada tenían una menor sobrevida o un mayor riesgo de morir, como se muestra finalmente en este gráfico, donde básicamente pudo determinar que aquellos sujetos que tenían valores entre 15 y 20 centímetros de agua tenían una mayor sobrevida, tenían menos riesgo de morir como valor de referencia de protección. Con el control de esta variable de presión, yo puedo directamente controlar el mecanismo de daño asociado a la apertura y cierre cíclico del parénquima pulmonar. Ya, entonces, de la misma forma que yo voy conociendo cómo se comporta la estructura mecánica del pulmón, yo al mismo tiempo puedo ir controlando un mecanismo de daño. Dejando atrás el driving pressure, continuamos nuevamente en la misma curva que me entrega esta información, ¿cierto? Una curva presión-tiempo que yo la puedo obtener con esa morfología en la modalidad controlada por volumen, con los tres valores de PIB, plató y PIB. Y también puedo analizar de manera independiente cómo se comporta la presión plató. Presión plató, que va a ser un marcador de mecánica pulmonar, directamente con el mecanismo de daño de sobredistensión, y en el cual se recomienda que los valores vayan y sean menores bajo 25 centímetros de agua, o idealmente actualmente bajo 20. ¿Ya? Todos estos son elementos que yo puedo ir evaluando al lado de la cama del paciente y puedo ir obteniendo información de cómo se va comportando su mecánica pulmonar en relación a la terapia ventilatoria que yo le estoy entregando, y de esa forma saber dos cosas. Una, si mi ventilación está siendo efectiva, y también si no le estoy generando daño para poder lograr valores fisiológicos normales. Continuando con el siguiente valor, conversamos ahora un poco sobre la resistencia de vía aérea. Nuevamente volvemos a las cargas resistivas y la carga elástica y el concepto y la fórmula de work of breath y esta ecuación presión-tiempo, ¿cierto? Ahora específicamente en relación a la resistencia de vía aérea, la cual se define como una limitación del flujo aéreo tras movilizar un fluido por un conducto cilíndrico, en el cual esta va a estar determinada por un delta de presión y un delta de flujo, que en este caso es la que movilizaría mi paciente en cuanto a flujo, y en términos de ventilación mecánica, como podemos ver en la fórmula de la derecha, va a tener directa relación con el delta de presión dado por la presión inspiratoria máxima en relación a la presión de pausa y el flujo que tenga mi paciente en ese momento. Esta información nuevamente yo la puedo obtener en la curva presión-tiempo, y valores de referencia de manera convencional y estándar, lo ideal es que oscile entre 4 a 8 centímetros de agua por litro por segundo.
Este es un valor que puede modificarse por múltiples variables, dentro de ellas la estructura y cómo se comportan las vías de conducción, o también el tubo, el radio del tubo que yo esté empleando con mi paciente, pero al menos para tener una referencia de cuáles debiesen ser valores de normalidad y cuál debiese ser una alerta en caso que no se encuentre en esos parámetros. Nuevamente, de manera bien práctica, ¿cómo se mide esto al lado de la cama del paciente? Yo hago una pausa inspiratoria, seguida de una pausa expiratoria. Pueden ver ahí nuevamente cómo el paciente está realizando ventilaciones de manera cíclica. Al hacer la pausa se detiene el flujo de aire y yo puedo obtener los valores que les comentaba hace un momento. Presión de PIN, plateau y PIP. Y de esa forma el ventilador, la mayoría de los ventiladores tienen esta función, me permite mostrar y obtener este monitoreo, ¿cierto? Tanto de extensibilidad como podemos ver acá, valores de resistencia y valores de presión plateau. ¿Ya? Esto de manera bien práctica al lado de la cama del paciente. Ahí tú. Continuemos ahora con el PIP intrínseco o valores de PIP intrínseco o auto-PIP, ¿cierto? Para entender un poco este concepto, tenemos que ir un poco a la fisiología del conducto respiratorio y vía aérea de conducción. Al lado izquierdo les muestro, ¿cierto?, cómo se comporta un bronquio sano, el cual está bien permeable, bien expandido, con un radio adecuado, pero en distintas condiciones fisiopatológicas, este radio se puede ver modificado. Sabemos que el radio, según la fórmula que les muestro a continuación, en relación a la cuarta potencia, incide directamente en la resistencia que va a tener justamente esa vía aérea. Por tanto, una disminución del radio que tenga esa vía aérea va a tener una incidencia considerable en la resistencia que pueda tener mi paciente en ese momento. Este radio se puede ver, como les comentaba, modificado por varios elementos. ¿Ya? Dentro de ello ahí podemos ver el aumento del edema de la mucosa, pacientes que se encuentren muy edematoso o con balance un poco descontrolado, por broncoconstricción y contracción justamente de la musculatura lisa, o también ya por la presencia o no de contenido en la vía aérea, como pueden ser secreciones. Y esto finalmente, de manera cíclica, en cada ciclo respiratorio va a ir generando una limitación al flujo de aire, ¿cierto? Hasta el punto de que puede conllevar estadio en el cual el aire no puede ser movilizado completamente y, en consecuencia, no puede ser eliminado como debe ser, generando una especie de retención de volumen de aire de manera cíclica hasta finalmente generar un atrapamiento que puede evidenciarse en una hiperinsuflación del sistema respiratorio de manera dinámica. Esta hiperinsuflación, como sabemos, volumen de aire en un continente determinado genera presión, y esa presión yo la puedo ver en el equipo de ventilación mecánica, básicamente en la curva nuevamente presión-tiempo, en la cual yo voy a ver un realce de la presión en cual yo la tengo en comparación a la que yo tengo programada de presión expiratoria positiva, y finalmente un valor de presión real que tenga mi paciente. Ese valor real va a diferir del que yo tengo programado, va a haber un delta, y que va a estar dado justamente por la presión subsecuente al volumen corriente que yo fui reteniendo en los ciclos respiratorios asociados a una condición de limitación del flujo. Tenemos valores de referencia, estos son valores meramente referenciales, de 2 a 4 centímetros de agua, y nuevamente de manera práctica al lado de la cama del paciente, ¿cómo obtengo este valor? Yo en este caso voy a realizar una pausa expiratoria, en este caso, de la forma de limitar la salida de aire y censar de manera fidedigna cuál es la presión real del sistema, y me va a mostrar el valor justamente de PIP real, que pueden ver ahí al lado derecho, y yo puedo comparar ese PIP real con el PIP programado, que podemos ver aquí abajo, y obtener un delta. Y ese delta, algunos ventiladores me lo muestran de manera directa, en este caso es 1,9 si no me equivoco, y de esta forma yo puedo obtener el valor de PIP intrínseco o auto-PIP, y de esa forma inferir cómo se comportan las estructuras mecánicas de mi pulmón, directamente relacionadas con la limitación al flujo de aire o no. Ahí me quedó un poco reunida la diapositiva, pero vamos ahora con medición de CO2 expirado. Sabemos, ¿cierto? Y esto nuevamente, esto da para explayarse considerablemente y en profundidad, pero ahora algo bien puntual, sabemos de que el CO2 es uno de los elementos del desecho, del metabolismo celular, de la respiración celular, y que en condiciones fisiológicas nosotros lo eliminamos, ¿cierto?, por las vías aéreas de exhalación. ¿Qué es lo que ocurre? Es que cuando nosotros tenemos un paciente en ventilación mecánica, nosotros sellamos esa vía aérea y por tanto tenemos un control absoluto del flujo que entra y mucho más del aire que sale. Y de esa forma, si yo puedo medir ese CO2 que sale, porque yo tengo cerrado el sistema, le puedo asignar
un valor clínico y una importancia clínica. ¿Qué importancia clínica tiene la medición de este valor de CO2 expirado? Por una parte, me permite el monitoreo del estado ventilatorio del paciente. A su vez, me entrega información respecto a la producción de CO2 que tenga mi paciente, a la perfusión pulmonar y al mismo tiempo a la ventilación alveolar. Me permite un diagnóstico precoz, ¿cierto?, de condiciones eventualmente de hipoxia, de hipoventilación y algún u otro evento respiratorio. Y al mismo tiempo me permite detectar problemas clínicos que pudiesen ser eventualmente mortales, como puede ser una intubación esofágica, una falla ventilatoria pleurometral o ya de frente que el paciente esté en paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Esto por nombrar algunas. Uno puede obtener más información en relación a esta técnica. Existen varios elementos de monitoreo, básicamente son dos, ¿ya? Uno que es mainstream y otro que es sidestream, uno que lo mido directamente en el circuito y otro que lo mido de manera externa, ¿ya? Por resumirlo de manera bien práctica. Y me permite obtener distintos elementos, ¿ya? Yo puedo obtener un valor de CO2 expirado, como puedo obtener una curva volumétrica de CO2, ¿ya? En el caso del CO2 expirado volumétrico. Y esa curva puedo obtener nuevamente más información en relación a las distintas fases, fase 1, 2 o 3, que va a tener directa relación con el CO2 que yo voy a tener en vía aérea de conducción de espacio muerto, en parénquima o la mezcla de ambas. ¿Ya? Esto yo solamente lo menciono para tener, que tengamos todos noción de esta variable y posteriormente poder realizarlo de manera más extensa, o al mismo tiempo puedo someter estos valores a distintas fórmulas y distintos enfoques, enfoque de Bohr o enfoque de Einthoven, y de esa forma obtener mayor información de todas estas variables fisiológicas que les comentaba hace un momento. De manera bien práctica, yo voy a obtener un valor numérico, ¿cierto? Un valor numérico al menos del CO2 que está eliminando mi paciente, y que este valor yo lo puedo ir correlacionando con el control a nivel de gases arteriales de presiones parciales de CO2 arterial. Y de esa forma tener un control del CO2 que estoy viendo de aire exhalado y lo que eventualmente pudiese estar teniendo de manera interna a mi paciente, y de esa forma irlo monitoreando y siguiendo. Vale decir, yo puedo realizar cambios de la ventilación mecánica y mi terapia ventilatoria según valores de CO2 que tenga mi paciente. Valores de CO2, como les comentaba, puede ser modificado por varios elementos, siendo uno de ellos los principales elementos asociados a la ventilación alveolar que puede estar teniendo. A su vez, la curva, ¿cierto?, de capnografía también, con solo verla y analizando la morfología, yo puedo obtener información de manera bien rápida de qué está pasando a mi paciente. Por ejemplo, vemos la curva superior a la izquierda, que es una curva de capnografía normal. Podemos ver ya al lado derecho pacientes con caída cardíaca, diálisis cardíaco, algún paciente que pudiese tener un neumotórax a tensión, ¿cierto?, como ver a la derecha, o paciente que ya está teniendo cuadros eventualmente de apnea, o eventualmente cuadros obstructivos. Ya la curva abajo a la derecha hay una curva bien tipo, que se conoce como aleta de tiburón, que evidentemente, que rápidamente yo puedo identificar que mi paciente está cursando con un cuadro obstructivo, y yo lo puedo identificar solo con mirar, aun si sigue analizar valores de CO2 o realizar algún cálculo o indicador, yo puedo ver que mi paciente está teniendo un cuadro obstructivo en curso y por tanto abordarlo precozmente. Más curvas, ¿cierto? Cuando mi paciente, por ejemplo, inadecuado sella al lado derecho, al lado izquierdo una intubación esofágica donde básicamente no tengo curva de CO2, uso relajantes musculares o ya condiciones de rebreathing. Continuamos con otro elemento de monitoreo de mecánica pulmonar, ¿cierto? Tenemos la gráfica, una gráfica que tengo entendido que ya se revisó en extenso en esta jornada, por eso yo solamente voy a lo concreto. Una gráfica, ¿cierto?, que yo la puedo obtener en el ventilador mecánico. Actualmente todos los ventiladores tienen prácticamente una interfaz que me permite identificar una gráfica en relación a la terapia ventilatoria que yo le estoy entregando. Y esta gráfica es importante considerar que va a estar determinada justamente por la variable que yo quiero controlar, ya sea volumen o sea control, como mi variable independiente e invariable. Y dependiendo de un caso u otro, yo voy a tener un tipo de curva en el caso que sea volumen control, ¿cierto? Y otro tipo de curva en el caso que yo tenga una modalidad controlada por presión. Es importante, ¿cierto?, como primer approach, tener en consideración este factor, ya que en base a estas variables de la curva yo puedo, y su modificación en el tiempo, yo puedo agregarle un valor clínico. Yo puedo inferir qué está pasando con las estructuras toracopulmonares de mi paciente. Por nombrar algunas bien concretas, por ejemplo, modalidad volumen control, en la curva presión tiempo a flujo constante, yo puedo obtener, ¿cierto?, como podemos ver en el lado izquierdo, que hay una presión plató constante, como lo revisábamos en un comienzo, y un aumento de la presión inspiratoria máxima,
yo puedo inferir que mi paciente está padeciendo un aumento de la carga resistiva asociado a una limitación del flujo, y por tanto puede ir a abordarla, ¿cierto? O por el contrario, en el lado derecho, a una PIM, presión inspiratoria máxima constante, y un aumento de la presión plató, yo puedo inferir que el delta plató PIB está aumentado, ¿cierto? Y por tanto inferir y agregarle un valor clínico de que mi paciente ha tenido una caída de la distensibilidad, ¿cierto? De la estructura tóraco-pulmonar asociada a la distensibilidad de mi paciente, y por tanto nuevamente abordarlo de manera precoz. Por otra parte, nuevamente, en la curva, en este caso, flujo-tiempo, nuevamente en volumen control a flujo constante, yo puedo analizar la curva expiratoria que me puede entregar información importante en relación al cuadro obstructivo, ¿cierto? En caso que yo tenga una condición de espiga, ¿cierto? Como se ve en esta gráfica, o tenga un prolongamiento, ¿cierto? De la fase expiratoria, o ya de frente ver que mi curva no está llegando a cero, ¿cierto? En este caso mi paciente no está eliminando todo el aire, por alguna razón. Al no eliminar todo el aire, estoy reteniendo cierto nivel de volumen, que cíclicamente ese volumen nuevamente en un continente determinado va a generar presión, atrapamiento aéreo, hiperinsuflación dinámica y autopip. Ya eso yo lo puedo inferir y nuevamente analizar las estructuras tóraco-pulmonares con solo ver la gráfica ventilatoria. Por el contrario, en la curva volumen-tiempo ahora, en volumen control a flujo constante, yo puedo identificar que si veo que la fase expiratoria de la curva no llega a cero, ¿cierto? Puedo ver que estoy teniendo una fuga del sistema, vale decir, el aire que está entrando a mi sistema no es el mismo que está saliendo, por tanto estoy teniendo una fuga, tengo un mal segue de vía aérea, y ahí hay que identificar cuál es el factor. O por el contrario, si veo que la curva respiratoria sobrepasa un poco el valor inicial, puedo asumir que mi paciente puede estar teniendo cuadro de expiración activa y por tanto aumento del trabajo respiratorio. Ahora en presión control, en la curva flujo-tiempo a flujo constante, yo puedo identificar en el lado izquierdo, ¿cierto? En el caso que yo tenga un encajonamiento, tanto en la fase inspiratoria como en la fase expiratoria, inferir que eventualmente mi tubo endotraqueal pudiese estar tapado, o en caso que solo tenga encajonamiento en la fase expiratoria, que nuevamente mi paciente está cursando con una obstrucción de vía aérea alta. Dentro de varios elementos, nuevamente aquí uno puede inferir muchas cosas de la gráfica, puede realizar estos cálculos, puede realizar estas mediciones, pero de manera bien práctica lo que les quiero mostrar son lo que podemos obtener al lado de la cama del paciente de manera rutinaria y obtener la información más valiosa posible. Dentro de esto también podemos tener la curva volumen-presión, ¿cierto? Directamente identificar qué tipo de alvéolo estamos teniendo nosotros en nuestro parénquima. Ya en un comienzo les mostré una imagen de un parénquima pulmonar que era altamente heterogéneo, con alvéolos que estaban colapsados, unos que estaban realizando apertura y cierre cíclico y otros que estaban ya francamente sobredistendidos. Esa información yo la puedo inferir también de la gráfica ventilatoria, ¿cierto? Correlacionando la curva flujo-tiempo en la parte superior con la curva presión-tiempo, ¿ya? De esta forma yo tengo una relación, ¿cierto? Volumen-presión. Y de esta forma, por ejemplo, una curva que, como les comentaba en un momento, un volumen control debe ser de manera normal, con una pendiente de ascenso lineal, como podemos ver en la parte central de la imagen de la diapositiva. Nos vamos ahora al lado izquierdo, tenga un levantamiento, ¿cierto?, hacia arriba, una convexidad hacia arriba, en el cual me va a identificar que voy a tener un alvéolo tipo 3. ¿Qué me quiere decir esto? Que estoy pasando de un alvéolo que va a pasar de un estadio de menor distensibilidad a mayor distensibilidad. Dicho esto en español, estoy pasando de un alvéolo que está yendo de un estado de colapso a un estado de reclutamiento. ¿Ya? ¿Por qué es importante identificar que tengo este tipo de alvéolo? Porque quizás este tipo de alvéolo es altamente benéfico de emplear un poco de presiones un poco más elevadas, ya un poco más de PIB, por ejemplo. Por el contrario, si yo en la misma curva, presión-tiempo, veo una convexidad hacia abajo, ¿cierto? Voy a estar en presencia de alvéolos tipo 2, alvéolos tipo 2 que son característicos de que pasan de una fase de mayor distensibilidad, vale decir, de un estado de reclutamiento, a un estadio de menor distensibilidad, vale decir, a un estado de sobredistensión. En este paciente con estas características de alvéolo, probablemente estoy pasado de presión, le estoy entregando mucha presión que está finalmente llevando a que mi paciente tenga un alvéolo que está reclutado y estable a un estado de sobredistensión. ¿Ya? ¿Por qué se lo muestro? Porque es bien práctico. Ya yo puedo identificar con la gráfica ventilatoria qué tipo de alvéolo está teniendo mi paciente en ese momento y por tanto intervenirlo y manejarlo. Y al mismo tiempo existen valores numéricos que puede eventualmente mostrarme el ventilador en relación a este índice de estrés que se llama, ya evaluación de índice de estrés o estrés index,
en relación a que si tengo valores bajo 0,9, tengo alveolos tipo 3, valores alveolos tipo 1 si van de 0,9 a 1,1, o ya alveolos tipo 2 si tengo valores de sobre 1,1. Ya adentrándonos a analizar el último elemento en relación a la bioimpedancia, ya esta es una técnica nueva que aún no se encuentra masificada, pero en caso de que yo eventualmente la tuviese, me puede entregar importante valor clínico. Rápidamente, la bioimpedancia es una técnica que se desprende, ¿cierto?, de la física, básicamente de la ley de Ohm, en el cual tiende a analizar en circuitos cerrados cómo se comporta el componente eléctrico, ¿cierto? Vale decir, ante un circuito de corriente dado, cómo se comporta esta corriente ante distintos elementos que pudiesen estar en su trayecto, ¿ya? Esto de manera bien simple. Al aplicar estos conceptos a estructuras biológicas, como por ejemplo puede ser un tórax, ¿cierto?, con su vista axial y transversal, estamos hablando de conceptos de bioimpedancia. Ya estamos analizando la resistencia de cierto paso de corriente determinado por cierto tipo de estructura. Esta técnica, actualmente en el mercado, puede ser empleado por uno de estos dos equipos y básicamente funciona de la misma forma. ¿Ya? Funciona de la siguiente forma, donde yo voy a tender a instalar, ¿cierto?, electrodo alrededor de la estructura torácica de mi paciente, que justamente van a tender a emitir un haz de corriente y el resto de par de electrodos van a tender a recibir esa corriente y analizar cómo se comporta la resistencia a su paso de corriente según la estructura que tuviese mi paciente en ese momento. De esta forma, el equipo reconstruye una imagen y forma una imagen final. ¿Para qué me sirve finalmente esta técnica? La verdad es que puede ser aplicado en múltiples escenarios clínicos. Por ejemplo, se lo muestro ahora que es una herramienta valiosa para seguir el winning, ¿cierto? Sabemos que el winning puede eventualmente tener índices de fallo un poco elevados, que yo voy a ir monitoreando cómo se comporta el cambio de presión de mi paciente cuando pasa de presión positiva, por ejemplo, a presión negativa, como podemos ver acá. Yo veo cómo mi paciente está insuflado en ese contexto, a expensas de la presión positiva que yo le estoy entregando, y veo ahora cómo se produce un cambio cuando retiro la presión positiva y mi paciente ventila a expensas de presión negativa autogestionada. Yo puedo analizar el seguimiento y de esta forma ir evaluando el comportamiento de este paciente. También, este permite, por ejemplo, analizar la efectividad de ciertas maniobras, como puede ser el prono. Prono siendo esta una herramienta bien efectiva y que ha mostrado buenos resultados justamente en el manejo de este tipo de pacientes. Por ejemplo, podemos ver en la imagen de abajo cómo se comporta ventilando un paciente en posición supino, básicamente ventilando zonas más ventrales, pero que posteriormente, cuando yo lo someto justamente a esta maniobra, puedo ver ya el flujo de aire se homogeniza dentro del pulmón y por tanto yo ir monitoreando si mi maniobra de prono en correlación con otras variables está siendo efectiva o no con mi paciente. O de la misma forma, yo creo que en esta jornada de capacitación se ha nombrado, ¿cierto?, recurrentemente el uso de titular el PIB, realizar maniobras de reclutamiento para poder evaluar y titular un valor de presión positiva final de la expiración específico en relación a mi paciente, y resulta que esta herramienta me tiene información valiosa. ¿Ya? Por ejemplo, yendo directo al video para no extenderme, muchas veces dentro de los problemas que tenemos al realizar una maniobra, no sabemos si este aumento de volumen, por ejemplo, mejora la oxigenación a expensas de mayor presión, es porque estoy abriendo un nuevo parénquima que estaba cerrado, o por el contrario, estoy sobredistendiendo parénquima que ya estaba abierto y no estoy abriendo nada nuevo. Esta herramienta es valiosa porque me permite identificar de manera gráfica, cómo se está comportando el parénquima pulmonar. Podemos ver ahí en el lado derecho, ¿cierto?, una maniobra escalonada ascendente de titulación de PIB, y podemos ver cómo se va comportando en el tiempo la estructura pulmonar en cuanto a mecánica de parénquima pulmonar en respuesta a este aumento de presión. Voy a entrar el video nuevamente para no extenderme en el tiempo, y podemos ver cómo aquí, de manera gráfica, evidencio que a este aumento de presión, mi pulmón está recibiendo esa presión y por tanto está respondiendo de manera favorable con mayor parénquima reclutado. Y ahí esto yo lo puedo ir en el tiempo, lo puedo ir siguiendo, y nuevamente, de esta forma, es una herramienta complementaria a lo ya existente para obtener información de monitoreo y de
valoración de efectividad de distintas maniobras o distintas intervenciones terapéuticas. Dicho esto, a modo de conclusión, yo sé que revisamos varias cosas en un tiempo bien acotado y pudiésemos haber revisado mucho más, porque, como les comentaba en un comienzo, evaluación de la mecánica y monitoreo de la ventilación mecánica es un tema que se puede abordar de manera bien extensa y mucho más profunda. Solamente quiero que nos queden bien claros tres conceptos fundamentales. El primero, saber que existen múltiples herramientas para monitorear una adecuada mecánica y ventilación pulmonar. Ya existen múltiples herramientas, tanto indicadores como herramientas externas que me permiten justamente obtener información de qué está pasando con la estructura pulmonar de mi paciente en ese momento en respuesta a la terapia ventilatoria que yo le estoy entregando. Como punto número uno. Como punto número dos, establecer que no existe un único elemento que me entregue toda la información requerida. ¿De acuerdo? No existe el monitoreo de mecánica perfecto, que yo con solo hacerle esa evaluación y ese seguimiento yo puedo obtener de manera profunda y multifactorial qué está pasando con la mecánica pulmonar de mi paciente. Eso no existe. Por lo tanto, existen múltiples elementos que van a tender a entregarme información valiosa. Y en relación a eso, como punto número 3, el abordaje del paciente críticamente debe ser realizado multidimensionalmente, ya integrando todos los factores clínicos que pudiesen incidir justamente en la respuesta mecánica del sistema respiratorio de nuestros pacientes a la terapia ventilatoria que le estamos entregando. ¿Ya? Y dicho esto, me permito agregar un último elemento de que en este contexto, y en contexto de pandemia, es fundamental que lo bien que hacemos y que hemos estado haciendo durante todo este tiempo sin pandemia, lo sigamos haciendo ahora. No es tiempo de innovar, no es tiempo de hacer cosas nuevas, no es tiempo de crear nuevas cosas que realmente no somos expertos, es tiempo de irnos a lo simple muchas veces y seguir haciendo y mantener la experiencia de las cosas buenas que estábamos haciendo en el tiempo. Como les comentaba, este tema es bien extenso, quizás hay muchas dudas aún dando vuelta, así que desde ya les extiendo la posibilidad de que se puedan contactar conmigo por correo, a través del Hospital Digital directamente, o también a través de las plataformas que están disponibles actualmente. Una de estas plataformas fue lo que se comunicó el día de ayer de células de intensivo, en el cual existe un llamado, hay un teléfono directo, hace un equipo de terapia intensiva formado por médicos, enfermeras y kinesiólogos, con el cual estamos disponibles para responder todas sus dudas, ya 24/7, que pudiesen presentar en la práctica rutinaria con sus pacientes. Dicho esto, muchas gracias. Perfecto, Nicolás, muchas gracias por tu participación. He recolectado algunas preguntas que se han hecho a lo largo del chat. Lo primero es, con respecto a la medición de la talla, ¿existen tablas estandarizadas para la población chilena? Si es que no existiesen, ¿cuál recomiendas y por qué? Sí, la verdad es que más que la tabla en sí, probablemente tal, para ver el volumen corriente, tenemos que ver qué fórmula ocupamos para inferir la talla ideal de mi paciente, la talla de mi paciente y por tanto inferir el peso ideal. Esa fórmula, hay fórmulas, dentro de muchas fórmulas, hay muchas de estas que están validadas en población chilena, y en base a eso es recomendable justamente emplear aquellas tablas que se basen en estas fórmulas estandarizadas en nuestra población para poder valorar el volumen corriente. Ya esas tablas, en base a esas fórmulas, están disponibles en la literatura, y sin duda, si existe la forma, podemos hacérsela llegar a todo quien lo requiera. Perfecto. Vamos a verlo con la SOCTIM para ver si las podemos publicar. Buenísimo. Ya, así que eso creo que podría ser el canal por ahora. Otra pregunta es cuánto de tiempo debe durar la pausa, tanto inspiratoria como expiratoria, y finalmente la medición completa para determinar con precisión la presión plató y también el driving pressure. Claro, muy buena pregunta. La verdad es que ahí aún no hay un consenso absoluto en toda la comunidad científica, pero es importante ahí describir un poco para qué queremos esa presión. En estudios fisiológicos, para efectos de investigación, se ha recomendado, para tener un valor más fidedigno, que la pausa, tanto inspiratoria y expiratoria, rondease alrededor de 3-4 segundos, ya para efectos de estudio de trabajo de investigación. Pero en la práctica clínica también se ha recomendado de que no es necesario hacer una pausa tan prolongada, sino que yo una pausa de 1, 2 a 3 segundos es suficiente. No debe ser más que eso, ya en un contexto clínico rutinario al lado de la cama del paciente.
Perfecto. Nos preguntan algunos valores ideales o en qué rangos debemos movernos en todos aquellos parámetros mencionados de evaluación de mecánica pulmonar, entre ellos la presión meseta, el PIP o el auto-PIP también, el driving pressure. En el fondo, ¿en qué rangos más o menos de valores, así como receta, nos deberíamos fijar? Claro, también buena pregunta. La verdad es que en terapia intensiva, desde el momento en que nos piden una receta, ya nos ponen un poco en aprieto, porque es complejo establecer un parámetro muy estricto, porque es fundamental considerar de que cada paciente es único, tanto por la condición fasiopatológica que presente en ese momento, como también el contexto real en el cual se desarrolla en su unidad. Dicho esto, durante la presentación les fui mostrando ciertos valores de referencia en relación a cada una de las variables. Por ejemplo, por nombrarle algunas, valores de distensibilidad, o sea, valores de presión de distensión o driving pressure. En un comienzo se recomendaba que fuese valores inferiores a 20, actualmente se recomienda que sean valores no superiores a 15 centímetros de agua. Por ejemplo, valores de autopip, de presión positiva general de la inspiración intrínseco, o PIP intrínseco. Se recomienda que no sea superior a 4 centímetros de agua, o también se recomienda que no sea un valor de presión que me genere alteración en la interacción paciente-ventilador. El autopip tiene directa incidencia, me imagino que, o sea, nos consta que se conversó ayer extensamente con Ival cuando pidió asincronía paciente-ventilador. Ese tratamiento aéreo y en consecuencia la presión que se produce puede tener una directa, un directo deterioro con esa interacción, y por tanto, si yo, independiente de que no tenga un valor elevado, veo una disincronía paciente-ventilador, ya es un argumento suficiente para intervenirlo y manejarlo. Bueno, y así mucho más. Hay valores de referencia conocidos, están durante esta presentación, esto está grabado, está a disposición de todo, y si también es necesario podemos subir un documento que de manera bien resumida y de manera operativa podemos tener valores de referencia que podamos manejar todo y tener alcance a la larga gama del paciente. Perfecto. Con respecto al autopip, ya que lo acabas de mencionar y que tiene relación claramente con el atrapamiento aéreo, nos preguntan si existe alguna otra técnica que no sea la broncodilatación o la kinesioterapia respiratoria para mejorar el autopip en los pacientes. Sí, la verdad es que cuando evidenciamos y ya nos damos cuenta que nuestro paciente está con un cuadro de atrapamiento aerodinámico y en consecuencia que ese volumen de aire está encerrado en un sistema determinado, está generando presión y me está generando implicancias clínicas, antes de entrar a intervenirlo, es fundamental el razonamiento clínico para poder identificar cuál es la causa que llevó a que mi paciente tuviese retención y atrapamiento de aire. Una vez que yo tenga clara cuál es la causa que llevó a mi paciente a tener esa condición fisiopatológica, en ese momento lo abordamos. Por ejemplo, como les comentaba ahí, en el caso de que mi paciente tuviese un aumento del edema de la mucosa, por ejemplo, que puede ser tratado por balance hídrico muy positivo, que han sido descontrolados, o fallas o deterioro de la función renal, por ejemplo, ahí tenemos un argumento de la condición que tenemos que ir a mejorar. Por ejemplo, que tenga un aumento de secreciones, ya sea por un cuadro neumónico o infeccioso, o por un aumento, por ejemplo, del aumento de producción de secreciones a nivel de vía aérea alta. Ahí tengo factores que yo tengo que ir a modificar, por ejemplo, control de la infección o control de la hipersecreción bronquial con algunos fármacos. O de otra forma, la presencia de aumento de la contractilidad de musculatura lisa, que justamente incide directamente en el radio bronquial y por subsecuencia la resistencia a la vía aérea. Yo tengo herramientas farmacológicas que pueden ir directamente a manejar este cuadro de broncoconstricción. Ya son básicamente herramientas disponibles que disponemos en la unidad de terapia intensiva, pero nuevamente, más que dar una receta de qué hacer en cada uno de los casos, es fundamental el trabajo cognitivo de identificar cuál es el trastorno fisiopatológico que está teniendo mi paciente que llevó a tener esa alteración en la mecánica pulmonar. Y una vez que yo tenga identificado ese factor, lo voy a abordar con todas las herramientas terapéuticas disponibles. Perfecto. Otra pregunta bien interesante tiene que ver con qué posibles causas podríamos tener cuando se producen diferencias importantes entre lo que nos arroja la capnografía y la medición del CO2 expirado y también con la presión arterial de CO2 finalmente gasométricamente en la evaluación sanguínea. Claro, o sea, básicamente si tengo un delta elevado entre el valor numérico que me muestra el capnógrafo expirado con el valor mostrado en sangre. Nuevamente ahí lo importante es hacerse la pregunta de por qué. ¿Por qué pudiese que mi paciente llegar a tener un valor considerablemente elevado en comparación a lo que mido en aire exhalado y a nivel de presiones parciales arteriales de CO2? ¿Ya? Razones pueden haber varias. Como les comentaba en un comienzo, el valor numérico de CO2
digo numérico porque la capnografía me entrega mucha información también con sus distintas modalidades, también la capnografía volumétrica, el análisis de curva, el análisis de la morfología, en fin. Me puede mostrar información de múltiples procesos fisiopatológicos en curso. ¿Ya? Entonces, de repente es complejo atribuir de que ese delta elevado se debe exclusivamente a un elemento. Como les comentaba, uno de los elementos, por decir alguno, de los elementos que más se ve, hablaba la gama del paciente en cuadros que tienen un delta elevado, por ejemplo, tienen una ventilación-perfusión, ya donde tengo readmisión venosa arterial, en el cual tengo zonas que no están siendo ventiladas y que están siendo perfundidas, y por tanto mi valor de CO2 arterial está muy por sobre el valor que yo estoy eliminando, ya superando un delta de 3 a 4 o 5 puntos que se recomienda. Ya esto por nombrar algunas de las alteraciones fisiopatológicas, pero nuevamente lo importante aquí es, primero que todo, identificar que hay un delta elevado y luego ir a analizar el caso específico de ese paciente y poder identificar cuál es la causa que lo está llevando a ese estadio. Perfecto. Como última pregunta, nos dicen si la quina respiratoria está recomendada en un pulmón inflamado y ya en el fondo con efectos importantes inflamatorios en el contexto de esta u otras patologías. Claro. Bueno, cuadros inflamatorios a nivel pulmonar, en contexto de falla respiratoria, son prácticamente todos. Ya un pulmón infectado, un pulmón obstruido, un pulmón con bajas propiedades mecánicas, generalmente se asocia a pulmones inflamados. En ese sentido, lo importante nuevamente es ir valorando caso a caso y ver qué tan inflamado y qué tantos factores están incidiendo en ese factor fisiopatológico. Volviendo a lo primero, yo creo que en pacientes inflamados, en pulmones inflamados, la kinesiología no está contraindicada de manera absoluta, para nada, pero sí nuevamente tienen que irse evaluando los pros y los contras de cada intervención, básicamente, que hacemos en terapia intensiva y mucho más en la terapia kinesiológica intensiva. No es sinónimo de terapia kinesiológica intensiva respiratoria, no es sinónimo a mayor inflamación, todo lo contrario. En algunos casos, pacientes sépticos, distintas herramientas kinesiológicas tienden a modificar la inflamación a la baja, justamente en ciertos casos puntuales. Nuevamente, por decir algo bien concreto, no está contraindicada de manera absoluta para nada. Sí hay que tener los recuerdos de identificar qué tanto es el nivel inflamatorio que tenga mi paciente, tanto a nivel pulmonar como también a nivel sistémico, pero en nuestra experiencia, y una vasta experiencia a nivel de grupo, hemos dado cuenta que la terapia kinesiológica respiratoria, se ha visto que es efectiva, es segura y presenta y favorece justamente a tener buenos resultados con nuestros pacientes y justamente favorecer el pronóstico en la terapia y el rendimiento de la terapia ventilatoria. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación del día de hoy. En los chats nos llegan hartos comentarios de felicitaciones y que la clase estuvo bastante explicativa. Los invitamos a todos a seguir conectándose con nosotros desde el lunes 13. Queremos extender al menos las jornadas todo abril, así que todos los temas que para ustedes sean importantes mencionar, es importante que lo puedan evidenciar a través de los chats, ya que nosotros así vamos asignando los temas y también a los expositores que a ustedes les interesa conocer. Muchas gracias a todos y nos vemos el lunes a la misma hora. Hasta luego.